Vengo de... Bueno, soy venezolano, aunque tenga cara de vasco. Llevo 19 años viviendo ya en el País Vasco. Actualmente trabajo en el equipo de Patxi Troitiño, en Aquelarre, aunque estoy representando al Stick, que es donde me paso detrás de la barra bebiéndome un par de copas. Y nada, quiero recordaros un poco de cómo empezó todo esto. No sé si os acordáis que empezamos haciendo un Negroni post-apocalíptico, que teníamos que utilizar 3 ingredientes, hacer un aperitivo, y es el primer cóctel que hay que preparar ahora, ¿vale? Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser Bonanto, aperitivo, y luego un poco de vermut, y luego un secreto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es enfriar un poco el vaso mezclador. Vamos a poner por aquí. Y nada, vamos a echar un poquito de vermut, ¿vale? Un vermut roso para un poquito de dulzor. Aquí no utilizamos Jäger, en esta familia somos de lo que diga el corazón. Y nada, removemos un poquito más, ¿vale? Si no me equivoco, luego vamos a ver, o bueno, está de presentación la cerveza isleña Blue, pero nosotros en este caso vamos a hacer una especie de Aperol Spritz con la cerveza isleña de toda la vida, ¿vale? Vamos por aquí. Va a ser una bebida un poco así refrescante, como aperitivo, antes de meternos en la piscina, que luego creo que es lo que toca. Le vamos a decorar ahora con 2 ramas de romero. Y una cosa que está claro que va a pasar este verano, en Ibiza, y eso que en el País Vasco es muy difícil beber isleña, es que con isleña es blanco y en botella. Nada, os puedo contar un poco de mí. Llevo poco tiempo en la coctelería, de hecho caí en las manos de Patxi el año pasado y fue un poco de chiripa, porque al final, bueno, trabajo toda la vida de camarero, estudio publicidad y diseño, pero me gustó más la hostelería. Me tuve que ir a Italia a cuidar a 2 niños, esto que se conoce como PER, y nada, la verdad es que me di cuenta en ese momento que tenía que tirar ya para la hostelería, porque me sentía feliz, o sea, que lo vivía y me gustaba, ¿vale? Entonces vamos por aquí con este. Perfecto, bueno, con el maridaje, en el segundo pase que vamos a hacer, lo que quería era transmitir un poco cómo ha sido mi inicio en el tema de la hostelería. Estuve trabajando en un bar de ostras, quería unir un poco lo que era el Mediterráneo con el Cantábrico, y nada, ahí trabajamos muchos con ostras francesas, se llama Cata 4 al lado del Hotel María Cristina, y bueno, básicamente aprendí un montón de ostras, y el cóctel que os voy a presentar es una esferificación, ¿vale? Tenemos hechas unas esferas con manzanilla, Gin-Bare Capri, y luego tenemos también con un poco de un sirope de romero. Luego veréis el efecto, también tiene colorante de plata alimenticio, que es lo que le hace el efecto de perla. Vamos a colocarlas por aquí con cuidado. Las hemos traído desde el País Vasco, o sea que hay que tener también en cuenta el esfuerzo. Podéis hablar, me podéis preguntar cosas también, que esto es como trabajar en un local. Os las pongo aquí, pero todavía no está terminado, ahora os explico por qué, ¿vale? Esto va a ir acompañado de un pulpo a la vinagreta. ¿Por qué he elegido el pulpo? Vengo de Zumaya. Zumaya está al norte de Guipúzcoa, donde se grabó Juego de Tronos. Vale, pongo por aquí para que compartáis. Este es el aperitivo, ahora es un pulpo a la vinagreta. Básicamente en Zumaya hay una fiesta que se llama la Fiesta del Pulpo, que es el 9 de septiembre. Y nada, se creó la sopa del pulpo allí. De hecho, se ha hecho pulpo en polvo también para hacer sopa. Y este cóctel al final lo que va, bueno, es una esferificación a la inversa. Hemos preparado el baño del aljín por un lado y luego la mezcla con el gluco. Y lo vamos a terminar con un top de cava, muy catalán, ¿vale? Ya que estamos aquí. Menuda perlada, ¿eh? Así se llama el cóctel, ¿vale? Entonces, lo que me gusta mucho de haber hecho este cóctel, aparte de que se llame menuda perlada y haber hecho unas esferas, después de haber aprendido en el Basque Night Center en el curso, es recrear ese momento de juntarse con la cuadrilla, con los amigos. Y sobre todo cuando yo recogía la bandeja de las ostras, que todas estaban acabadas, que todos habían terminado de comérselas y estaba guay ese momento porque era como que la habían disfrutado. Vale chicos, pues si queréis podemos empezar con el digestivo. En el papel, como hubo otro cambio, ponía fiesta y luego digestivo, pero creo que es más acertado primero el digestivo y luego salir de fiesta, ¿vale? Nada, vamos a empezar primero, bueno, lo que vamos a preparar es una bebida típica en la India, ¿vale? Que se llama lassi, que es como una especie de yogur agrio con mango, puede ser dulce o puede ser salado. Lleva también menta o puede llevar albahaca,
suele llevar un poco de especias, un poquito de picante, pero bueno, nosotros vamos a hacer una versión con Flaming Peak, que si encuentro una botella por aquí, perfecto. Vamos a prepararlo en blender. Este cóctel, bueno, lleva varias cosas, tiene una cosa escondida que luego os lo contaré, pero va a llevar mango sobre todo porque me recuerda mucho a Venezuela, ¿vale? Vamos a echar un poquito de mango, le vamos a poner, un segundito, los tengo por aquí, un bitter de cardamomo, que empape, que empape. ¡Felipe! Un poquito de tajín, un poquito de spicy mango, ¿vale? No saben, no saben, no habéis visto a Felipe todavía. Y un bitter habanero, ¿vale? Un Hellfire. Para la digestión, para después de comer. Le vamos a echar ahora un poquito de hielo picado, ¿vale? Pero antes que nada, mi compañero Isashi os va a dar un regalo, que os lo va a poner a todos. Os va a recordar un poco a las calzotadas, pero es básicamente para recordarnos cuando éramos niños. Como veis, con el logotipo de Vanguard. La foto merece la pena, ¿verdad? El cóctel se llama Take a Break, ¿vale? Porque va en un brick, Take a Break, ¿vale? Y vamos a echar dentro la bebida, nos va a recordar cuando en las películas americanas beben desde el potecito, cuando están en el comedor, ¿vale? Y bueno, se llama Lassi, ahora lo veréis cuando os lo ponga delante, ¿vale? De ahí el cóctel. Es un cóctel bastante refrescante para el calor que hace. Y la idea es que os empapéis los bigotes como si fuerais niños, ¿vale? O coméroslo o beberloslo como si fuera una calchotada. Vale, os pongo por aquí, tenéis servilletas de antes todavía, ¿vale? Bueno, la pegatina que veis detrás suelen ir detrás de los bricks en Estados Unidos cuando se pierde un niño. Cóctel como se llama Lassi, se escribe con doble S y, pues un juego de palabras con la raza del perro Lassi. No, pues yo por si acaso, que le he visto ahí mirando, te ha dicho, yo os lo explico, si por explicar... Vale, ya está. Tranquilo que... por si acaso, por si acaso. La edad suficiente para... Ya tienen años ya. Suele ser griego, en este le hemos puesto uno más cremosito. Bueno chicos, me encantaría que este cóctel pues, se pudiera presentar ya un poquito a la noche, cuando estemos todos un poquito ya más motivados, más contentos. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es presentar el cóctel de fiesta. Es una expresión que nos dice mucho un compañero, se llama ponte las pilas, ¿vale? Ya que estamos de fiesta, la idea es transmitir ese rollo de ponernos las chispillas a la hora de beber. Y al ser de fiesta y ponernos las pilas, todo el mundo sabemos que tenemos que beber tequila, por el señor Jorge, ¿vale? Entonces, vamos a coger el tequilita por aquí, el Blue Agave, ¿vale? Va a ser como un trago largo, una especie de Moscow Mule, ¿vale? Vamos a echar un poquito de lima. Es un trago largo, un trago refrescante. Un toquecito simplemente de romero, un pelín, nada, un sirope de romero casero. Y con un top de ginger beer, ¿vale? Ponemos un poquito de hielo picado para que sea refrescante. Va a ser un trago largo, ¿vale? Porque es como una especie de cubata, estamos de fiesta, tiene que ser rápido de preparar y refrescante, ¿vale? Luego, si os dais cuenta, al principio hacía un poquito de ruido. La idea es azúcar hidrogenada, entonces la idea es que al beber también lo sintáis un poquito en la boca, ¿vale? Eso es. A ver si hay un poquito de sombra, pero lo ideal de esto es recrear cuando estamos de fiesta. Tenemos mucho sol, pero si le pulsamos aquí y nos lo ponemos cerca, veremos una pequeña luz, ¿vale? La idea es que esté oscuro y la idea es que busques a tu pareja ideal. Y este sería un poco el ponte las pilas. Y bueno, pongo esta canción porque mi padre es de Uruguay y sé que a mucha gente aquí le gusta montar escándalo o montar quilombo, como se suele decir. Os dedico esta canción que es muy bonita para mí. Bueno, para mí y para mi padre, ¿vale? Que es una murga. Gracias. Sube, Isasi. Sube. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. La 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 la.